el 5 al 6 habla un poco acerca de la corrupción moral que estaba teniendo lugar en la iglesia. Del capítulo 7 al capítulo 10 va a tocar algunos temas sociales de la iglesia. Luego hablar un poco acerca de la adoración, de cómo se ha corrompido la adoración en la iglesia, capítulos 11 al 14, en el capítulo 15, algunas dificultades de cara al futuro, pensando en la resurrección, en cómo será aquella vida, en el capítulo 15, y en el capítulo 16, el cuidado providencial que la iglesia es llamada también a tener. A este punto nosotros hemos revisado los primeros 6 capítulos y vamos entonces a pasar a esta segunda sección de Corintios, que básicamente va de aquí hasta el final del capítulo. ¿Por qué decimos esto? Porque en este momento el apóstol pareciera ocuparse de algunas consultas que los creyentes le han hecho a través de carta. Entonces, en los primeros 6 capítulos trata asuntos que tenía que tratar y ahora se dispone a dar respuesta algunas de, o bueno, suponemos a todos los interrogantes que le hicieron, ¿no? Eh, Pero antes de avanzar, quisiera advertir que hoy no vamos a estudiar como tal estos 7 versículos. Vamos a mirar un par de cosas en el versículo 1, pero quiero que hoy nos detengamos en la actitud que hay en los corintios, o más bien lo que está pasando en medio de la iglesia, que es la razón por la cual, o es una de las razones que el texto nos hace entender por la cual la iglesia tiene tantas preguntas para hacer eh, al apóstol. Aquí en el capítulo 7, muy probablemente acerca del estado civil, habla del matrimonio, de la soltería, de la juventud, de cuando un creyente o cuando alguien viene al Señor y su cónyuge aún no. Hay varios asuntos ahí relacionados al estado civil. Eh, en el capítulo 8, en algunas conductas sociales respecto a las comidas, capítulo 9 incluso, en su opinión acerca de Pablo, capítulo 10 es una amonestación a no tomar a la ligera este tipo de asuntos. Pero pregunta tras pregunta nosotros podemos ver que a lo menos la iglesia está confundida, por lo menos confundida respecto a ciertos asuntos y quieren un poco más de claridad. Entonces, esta es una segunda sección porque, repito, de aquí hasta el final Pablo está respondiendo asuntos del capítulo 7 al capítulo 16 y vamos entonces a profundizar un poquito aquí para detenernos en el pensamiento que tenemos para hoy. En el versículo 1 entonces comienza Pablo diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, de las que me escribiste, como dije, el apóstol empieza a dar respuesta. Entonces, para poder ir mejor en este camino, es importante tener presente una idea general de la dirección de la pregunta del apóstol. Es decir, no tenemos la carta o la razón que le llegó al apóstol donde están las preguntas hechas. No tenemos eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, a la luz de lo que Pablo aborda, tener presente cuál es la pregunta para que no desviemos el sentido de lo que Pablo contesta. Es decir, como mencionábamos ahorita, muy probablemente el capítulo 7 se refiere al estado civil, a distintos asuntos del estado civil o de lo que en nuestro país y por ley se llama el estado civil, ¿cierto? Estar casado o soltero o en unión libre o qué sé yo. Entonces Pablo está entonces dando respuestas a esto. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando revisamos la realidad de saber que Pablo está respondiendo a un asunto, va a mantener las palabras de Pablo dentro de un contexto. Es decir, Pablo aquí habla del matrimonio o menciona el tema del matrimonio, pero la idea de Pablo aquí no es definir el matrimonio, no es darle a los creyentes instrucciones de cómo llegar al matrimonio. Esa no es la idea de Pablo. Pablo está respondiendo una pregunta muy particular que toca el tema del matrimonio. Incluso, por ejemplo, algunos habían llegado a decir que Pablo está como en contra del matrimonio por las cosas que dice en este capítulo.
lo cual es ilógico, porque si leemos Efesios capítulo 5, entonces, ¿qué es lo que Pablo piensa acerca del matrimonio? ¿Me estoy haciendo entender? Es importante tener la pregunta en la mente para que no extralimitemos la respuesta del apóstol, ni lleguemos a conclusiones que no son las que el apóstol nos está diciendo. Ahora, para entrar en este tema, el apóstol en su respuesta, es bueno entender qué está pasando en medio de la comunidad corintia, en medio de la sociedad del pueblo de Corinto. Y sucede que los corintios están inmersos en una sociedad que atenta, por así decirlo, o que afecta una visión adecuada de estos temas de los cuales les están preguntando. Problemáticas como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, la unión libre, eran asuntos del día a día de la vida de los corintios. De pronto nosotros pensamos, bueno, no es muy distinto a la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero en aquellos días o en esta parte en particular del mundo, digamos que esto estaba mucho más formalizado de lo que está en nuestra sociedad. Es decir, tenían un montón de dioses paganos, tenían un montón de templos para sus dioses paganos y, por ejemplo, una característica muy común era que la gente iba a estos templos a adorar y lo que pasaba allá adentro era que la inmoralidad sexual no tenía freno. ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros no tenemos de esos templos aquí. ¿Sí me explico? O sea, en nuestra sociedad no sucede así. Entonces, para ellos tenía connotaciones, entre comillas, más normales entregarse a ciertas prácticas. No necesariamente la gente era mal vista al hacer ciertas cosas. Y no porque no estuvieran mal, sino porque la sociedad estaba dentro de un desarrollo en el cual se habían normalizado ciertas prácticas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces miren que aún para ellos estas conductas estaban rodeadas de un matiz religioso. Las personas espirituales iban al templo a hacer groserías. Si ven la paradoja, la contradicción que hay, bueno, esa es la sociedad en la que están viviendo. Pero ¿qué otra cosa está sucediendo en medio de los corintios? El auge de la filosofía griega está trayendo también una serie de principios o elementos o formas de juicio que empiezan a tener repercusiones en la vida social. Por ejemplo, quizás los más famosos de aquel tiempo fueron los epicúreos y los estoicos, un par de grupos en el cual los primeros, los epicúreos, promovían el entregarse a todo deleite como una forma de adquirir sabiduría, como una forma de crecer en el conocimiento. Dice, no, tienes que experimentar todo, tienes que sacar el provecho a todo, tienes que participar de todo para poder tener una imagen real de la vida y para poder conducirte en esta vida. Entonces, a la luz de tremendo libertinaje, las personas no se ponían freno. Habían otros como los escépticos y los eclécticos en los que su forma de pensamiento llevaba a contravenir, digamos, la costumbre social que había permanecido por tiempos. Y la sociedad griega se entregó también a un montón de prácticas, entre ellas estas inmorales, que afectaban el comportamiento general de la sociedad en la que se desarrollaba. Ahora, la iglesia tenía un problema añadido, y es que en medio de la iglesia, la comunidad judía era bien importante. Los creyentes judíos, que fueron los que empezaron a poblar el mundo con el cristianismo, por así decirlo, estos creyentes judíos tenían la visión de que el matrimonio era básicamente una obligación, que el celibato o quedarse soltero era prácticamente pecado. El matrimonio era un paso inevitable en la vida del hombre que debía seguir. Entonces, este tipo de mentalidad está también en la iglesia, donde hay unos que piensan que no, el celibato no, lo que hay es que casarse tarde o temprano, pero hay que casarse. Pero por otro lado, los gentiles que están llenos de esta filosofía griega,
pensaban todo lo contrario. Pensaban que la mejor forma de mantenerse puro de las contaminaciones del mundo era quedarse soltero. De hecho, dentro de la cultura griega, la imagen del matrimonio se relacionaba con una lujuria legalizada. ¿Sí, sí me explico? O sea, con inmoralidad, pero con permiso para ser inmoral. Entonces, la iglesia está rodeada de comportamientos y de formas de pensamiento que, como decía ahorita, ¿qué les están produciendo? Confusión. En el mejor de los casos, la iglesia está confundida. Ven una cosa aquí, ven otra allá, ven lo que sea aquí, ven que algunas cosas se aceptan, ven que otras no. Y entonces luego también llega el mensaje del evangelio. Y aquí es donde empezamos a detenernos donde queremos ir. Llega el evangelio y plantea para la iglesia una forma de vida, pues distinta a lo que conocen de muchas formas, pero que por un momentico metámonos en el papel de esta gente. Están llenos de tantas cosas y llega el evangelio. ¿Y qué parecería el evangelio? Una forma de vida más. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, están viendo que estos se comportan así, estos acá, estos acá, estos acá, y llegó Pablo y nos contó esto y bueno, esta es otra opción. Pero, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿En qué camino deberíamos ir? Y aquí es donde vemos, repito, la conducta que se mantiene a lo largo de todas estas preguntas que la iglesia le hace a Pablo. Y es un estado de confusión. No saber en qué dirección específicamente ir. Y el problema entonces que quisiera abordar es, hermanos, cómo la mente social permea la vida de la iglesia. Es como la influencia del mundo en el que estamos, uno pretende arrastrar a todos, incluso la iglesia. No debería poder, ¿cierto? El mundo no debería poder arrastrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que él edifica su iglesia y ni las puertas del Hades prevalecen contra él. Pero entonces, pareciera que los cristianos estamos permitiendo que esta presión nos empuje a donde no debemos ir. Las marcadas costumbres y valores morales sociales, tristemente, muchas veces terminan marcando el comportamiento de la iglesia. La iglesia pareciera tratar de encontrar su camino en el mundo en medio de todo lo que el mundo es. Cuando el llamado del evangelio es totalmente distinta. Como decía, en el mejor de los casos nos confundimos, pero es triste ver que otros casos un poco más allá buscan entonces ajustar la vida de la iglesia a la conducta social, como vemos que está pasando hoy, por lo menos con la ideología de género en muchos lugares. O aún peor, pretendemos acomodar la escritura para justificar la conducta del mundo, como tristemente también vemos que está sucediendo en el mundo religioso de hoy. Sin embargo, mis hermanos, mi idea no es ir allá, ni tratar los asuntos globales que están afectando la vida de la iglesia. En el Señor quisiera que pudiésemos reflexionar un poco respecto a nuestro propio corazón y cómo estas cosas podrían o no estar sucediendo en medio nuestro. La iglesia de Corinto, como decía ahorita, estaba bombardeada por un montón de pensamientos, algunos bastante descabellados para ellos, otros no tanto, en los que decían, bueno, pues miremos, ¿no? Uno nunca sabe. Pero el punto es que ellos habían tomado una actitud en la cual no podían ver la superioridad del evangelio.
se han involucrado tanto con el mundo que el valioso mensaje de Cristo, que la verdad preciosa de Cristo simplemente parece una opción más. Es que mira, Platón dice esto, Sócrates dijo esto, Pedro dijo esto, Heráclito dijo aquello, Aristóteles esto, Pablo esto. ¿Qué usamos? Ahora sabemos que no es por causa ni de Pablo ni de Pedro, sino por causa del Espíritu Santo que nos ha dejado esta preciosa palabra. Pero ¿de verdad la iglesia debía encontrarse en semejante confusión? ¿De verdad la iglesia debería estar pensando si las ideas de Platón o las de Pablo o las de Aristóteles o las de Pedro, cuál de estas sería más conveniente? ¿Debería ser esa la actitud de la iglesia? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero ese es resultado de cuando el mundo está tomando posesión de nuestro corazón. Eso pasa cuando quien reina en nuestra vida no es por completo Cristo. En Barranquilla, no sé si todavía existe, no me gusta decirlo así, pero eso fue hace muchos años. No quisiera que fueran tantos, pero eso fue hace muchos años. Ahí hay un centro auxiliar de servicios docentes, una cosa donde hay laboratorios y cosas para que los colegios que no cuentan con laboratorios de ciertos asuntos vayan allá y realicen sus prácticas. Eso es grandísimo. Entonces, por toda la pared externa, la principal, tienen una máxima, una frase célebre y una pintura de su autor, un retrato de su autor. Aparece ahí Gandhi, Aristóteles, Marx, Freud, el Che Guevara, Rigoberta Menchú. Y lo digo así para que vayan calculando el tipo de gente que aparece en esa pared, ¿cierto? Y por ahí en la esquina aparece la siguiente máxima: la verdad os hará libres. Jesús. La discusión no es si es cierto o no lo que él dice. Para los que creemos en él, sabemos que es cierto. El problema aquí es el siguiente: en la escala de valor del mundo, ¿dónde está Cristo? Al nivel de cualquier otro. Y ese sí es un problema mayúsculo. Esa es la gran dificultad de esa pared. Tenía problemas con ella cada vez que pasaba por ahí. Porque el punto no es, otra vez, que sea falso lo que él dice. El asunto es que para ellos es lo mismo que hablar de Marx, que tenía una ideología totalmente contraria a la de Cristo, por llamarle ideología. Ahí mismo está Freud, está el Che Guevara. En la misma escala tienen a Cristo. Bueno, esa es más o menos la imagen de los corintios. Espero haber comunicado mejor lo que está sucediendo aquí. Los corintios no son capaces de distinguir el valor de lo que realmente es valioso. ¿Y qué está trayendo eso para la iglesia? Confusión. Y no quiero ser malentendido, no estamos insultando a los corintios, no estamos hablando de que esta gente perversa y atrevida y no sé qué. El asunto es que miren, ¿dónde llega el corazón cuando somos permisivos con lo que el mundo ofrece cada día? Hermanos, cuán atentos debemos estar a la actitud de nuestro propio corazón. Es un asunto que toca la puerta de la vida de la iglesia. En el caso de Corintio, aquí es un asunto del estado civil, hermano, pero eso habla del manejo del dinero, de las expectativas académicas, de las expectativas laborales, del manejo del tiempo, de las posesiones, de las relaciones interpersonales, en la casa, en el trabajo, con los amigos, etcétera, de los roles en el hogar. El mundo está queriendo que permanezcamos en su molde, porque ahí estábamos.
El mundo quiere que permanezcamos ahí. Y en lo que eso redunda, tristemente, es en la comodidad de la iglesia con esa forma de pensar. En la inadvertencia, en como la falta de importancia de que esta manera de pensar esté en medio del pueblo de Dios. Perdonen que la introducción haya sido tan larga, porque saben que me gusta mirar las escrituras más. Pero aquí es donde vamos a comenzar. En el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 3, miren lo que Pablo dice. Y está retratando la iglesia de los Corintios. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Capítulo 11, versículo 3 de segunda a los Corintios. Ahí está. Aquí astucia, engaño, habla de la habilidad o la destreza para seducir completamente a alguien y conducirlo a la destrucción. Aquí esta astucia no es que somos muy inteligentes, no. Es lo que dicen generalmente los latinos, ¿no? Somos bien inteligentes, pero ¿para qué? Para hacer daño, no para otra cosa. Bueno, esta palabra astucia describe eso, la habilidad o la destreza para seducir a alguien, para cautivar a alguien y llevarlo a su propia destrucción. Satanás no está pasivo en contra del reino de Cristo. Pablo advierte que el extravío, la corrupción en la que cayó Eva y luego Adán, fue el fruto del esfuerzo de la serpiente por conducirla allá. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, esto no fue de que, ay, qué cosas, no, mira lo que pasó. Esta no es la imagen. No es que el pecado fue, incluso como algunos llamados estudiosos dicen, fue un tropiezo en la vida del hombre. No fue un tropiezo. Satanás sabía perfectamente que era la manera de llevar a la ruina la corrupción perfecta de la creación perfecta de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, el mismo Pablo le dice a la iglesia, oh Gálatas insensato. Ustedes y yo sabemos que es eso, ¿verdad? Nosotros lo decimos de otra manera, pero nos gusta menos porque se siente más. Oh Gálatas insensatos. Y miren lo que dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente como crucificado? Aquí el verbo fascinar, con la palabra fascinar, habla de ejercer un poder maligno sobre alguien, como cuando en la literatura se habla de someterlo bajo un hechizo. Tenemos programas de televisión que nos han ilustrado eso, ¿cierto? Cuando hacen una cosita así, la persona queda allá como en otro mundo y tal. Aquí no se trata de que la persona sea consciente, pero la idea es ejercer un poder maligno, dañoso sobre una persona. El mismo Aristóteles, en el uso de este verbo, explicaba o llevaba su significado a poner a alguien bajo un hechizo para que no pueda pensar o actuar de acuerdo con la razón. Llevar a alguien a un estado tal que termina yendo en contra de lo que es razonable, de lo que es bueno, de lo que es correcto. Otra vez, Pablo aquí no está diciendo que es que los Gálatas en este caso no sean responsables de lo que sucede. De otra manera no tendría sentido su amonestación. ¿Por qué los va a regañar si pobrecitos ellos no saben qué está pasando? Ellos sí saben qué está pasando. El punto de Pablo es que se han dejado seducir por estos judaizantes que estaban en medio de ellos
para quitar la mirada de Cristo mismo. Hermanos, quiero que me sigan en la imagen. ¿Cómo tendría que ser esta influencia de poderosa para que quitaran la vista de lo que era la razón de su esperanza? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Hermano, ¿cómo se le ocurre eso? Eso a mí no me pasaría. Hermanos, aquí está el retrato. Quitaron sus ojos de Cristo mismo. Se apartaron abiertamente de la verdad. En el libro de Efesios, ahora en un aspecto positivo, en el capítulo 6, Pablo les dice, capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias o acechanzas del diablo. Y la palabra aquí, insidias o acechanzas, tiene que ver con astucia de la que hablábamos antes, con engaño, con tretas, con métodos artificiosos. Pablo entonces dice que es necesario tomar la provisión de Dios para poder combatir todas estrategias que Satanás usa para destruirnos. Hermanos, como bien dice Pedro, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando día a día formas de hacernos caer y nosotros somos llamados a estar firmes, no claudicantes, no vacilantes. Pero a veces creemos que es que Satanás nos va a morder con una borrachera, con un cigarro de marihuana, con una cosa así bien, oh no, yo me voy de eso. Hermano, su astucia es tal que usa cosas del cotidiano para apartar nuestro corazón. En el capítulo 4, aquí mismo de Efesios, una paginita atrás o un golpe de vista atrás, en el versículo 17, el apóstol dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a sensualidad para cometer con avidez, con prontitud, con afán, con deseo, toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Pablo señala y rechaza la mente carnal, el sistema mundano, los valores que rigen al ser humano. Los describe como vano, por ejemplo, es decir, inútil, sin resultado, de calidad deficiente. Los describe como de entendimiento entenebrecido, es decir, su facultad mental, sus pensamientos más profundos carecen de luz. Y ustedes saben lo maluco que es andar a oscuras, ¿no? O sea, si es bastante complejo que con estos ojos no podamos ver, cuán complejo es que del lugar de donde vienen todos nuestros pensamientos y afectos no tengan nada de luz. Ahora, ¿qué traía esto en estas personas? Eso lo llevó a vidas alejadas de Dios, eso lo llevó a la obstinación, lo llevó a ser
insensibles, a ser sensuales, a ser prontos para la corrupción, a la impureza, al pecado. Saltando un momentico en Romanos 8:7, Pablo ahí contiene una idea útil a esto que estamos diciendo. Pablo dice, la mente puesta en la carne, ustedes leen ahí en la versión Reina Valera, los designios de la carne. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La palabra ahí que se lee designios realmente denota una inclinación mental, denota la manera de pensar, lo que uno tiene en la mente, es decir, los pensamientos y su dirección. De manera que podríamos incluso decirlo, porque la mente de la carne es enemiga de Dios. Nuestra manera natural, nuestra forma común de ver las cosas es enemiga de Dios. Una pregunta, esta mente con la que nosotros usualmente funcionamos, ¿de dónde viene? ¿Es la que viene con nosotros de nacimiento? ¿Sí o no? Esa es, o sea, ¿dónde se compran mentes? En ningún otro lugar. Esta mente con la que hemos estado acostumbrados a funcionar y a vivir es la que traemos desde que nacimos. ¿Y cómo nacimos? No vamos a referirnos al proceso, nos referimos al estado en pecado. Hermanos, ¿de verdad sería inteligente poner nuestra confianza en una mente corrupta? A mí se me hace que no. Lamentablemente, es como el ser humano quiere vivir. Es por eso que el anuncio del evangelio es tan trascendental, porque la mente nuestra está embotada y necesita la voz de Cristo diciendo, estás muerto en delitos y pecados, necesitas perdón, necesitas salvación. Ah, no, pero es que yo no soy tan malo, pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo. Y seguimos confiando en una mente influenciada por el príncipe de las tinieblas que quiere conducirnos a la destrucción. ¿Cuán necesario es el evangelio? Cuán importante es que si tú hoy que no conoces a Cristo, estás aquí y oyes esto, hagas una pausa y consideres la voz de Dios. Porque en Él no hay tiniebla alguna. Pero el entendimiento del hombre lo cubren las sombras. Qué bueno que hoy hagas un alto en el camino y consideres la luz de Cristo para ser salvo. Pero nosotros que estamos tan contentos de haber sido salvos, ¿estamos contentos? Bueno, para los 7 que estamos contentos de haber sido salvos. Hermanos, ¿por qué seguimos caminando en este otro camino de la luz de Cristo usando nuestra mente carnal? Confiando en lo que hemos construido en nosotros mismos a través del tiempo. O es que en la casa me enseñaron así. Y no estoy diciendo que es que todo lo que nos hayan enseñado en la casa esté mal. No estoy diciendo eso. Pero la vida del creyente no puede ni debe regirse a la luz de los valores que como hombre he establecido en mi corazón, por muy buenos que sean. Pablo está diciendo, la mente carnal es la que lleva cada vez más y más al hombre a la degradación, a la corrupción. Romanos capítulo 1 lo pueden leer luego, 18 en adelante. El hombre no quiso tener en cuenta a Dios. El hombre no valoró las palabras de Dios en Edén, y todo lo que pasa hoy en términos de la moralidad del hombre es resultado de la oscuridad de nuestro propio corazón. Pero volviendo a Efesios,
¿Qué sigue diciendo el apóstol? Versículo 20. Pero ustedes, si bien es cierto, en nosotros está esta mente carnal, no nos podemos deshacer de ella, está ahí hasta el día que el Señor nos lleve y todas estas cosas sean extirpadas de nosotros. Pero si bien es cierto, eso está ahí, ¿qué es lo que dice Pablo en el versículo 20 de Efesios 4? Y me ayuda. ¿Qué dice Pablo? Miren, es que a pesar de que todo eso está ahí, ustedes no aprendieron así de Cristo. Espero que me estén siguiendo. Pablo les está diciendo, mira, a pesar de que todo eso está en la mente del ser humano por naturaleza y en nosotros, porque la carne sigue ligada a nosotros, el tema es que nosotros ahora nos regimos a la luz de un nuevo aprendizaje. ¿Dónde está ese aprendizaje? En la persona de Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Pablo dice más adelante, versículo, perdónenme, 23. Pablo dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. ¿Pero por qué va a cambiar? Porque estamos aprendiendo de Cristo. Porque estamos conociéndole a Él, porque estamos viviendo en comunión con Él. Necesitamos una mente que esté por encima de la corrupción de este mundo. Necesitamos una mente que pueda guiarnos con solidez a pesar de la confusión que reina en el mundo. De manera que si la iglesia o el creyente en particular, que es donde me quiero dirigir, está confundido acerca de la verdad, el problema no es la verdad. El problema es que no queremos renovar nuestra mente en Cristo. El problema es que para nosotros sigue siendo más valioso lo que sea que pensemos que es más valioso en vez de las palabras de Cristo. Pablo les dice, no se conduzcan como los gentiles. Ahora, si ustedes, los que no estuvieron, recapitulan los primeros 6 capítulos, se darán cuenta de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Y Pablo les dice, eso es una actitud mundana, terrena. Las cosas que pasan entre ustedes, oye, ni en la gente de afuera se escucha eso. Capítulo 5. Pero ¿por qué la iglesia está llegando a este punto? Porque está cediendo en su mente y corazón a la manera de pensar que el mundo nos ofrece día tras día. En Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo bastante conocido. Pablo dice, no se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. Una vida que muestra a Cristo, una vida que realmente fructifica en el aprendizaje de Cristo, es una vida que ha sido transformada ¿cómo? Según dice Pablo ahí. Mediante la renovación ¿de qué? De la mente, del entendimiento, de dejar de andar pensando como estamos acostumbrados a pensar y pensar según es el deseo de Dios. De tal forma que Pablo dice que si queremos verificar, comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, necesitamos ser renovados. Y hago un pequeño paréntesis, pero no puedo dejarlo pasar. Porque esa pregunta siempre anda por ahí en el aire, ¿no? De que quiero saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que nuestra mente no está renovada. El problema no es que la voluntad de Dios no sea clara. No, es que Dios le pone a uno a eso ahí todo confuso que uno no entiende. Ese no es el Dios que yo conozco. El problema de la confusión es que nuestra mente no está renovada. Es que no pensamos como Él. Es que en nuestra mente y corazón no están sus palabras, están las nuestras.
Entonces, cuando él empieza a dirigir, oye, que es todo esto tan enredado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos escogido nuestra propia brújula. Y si no sabían, les cuento, hermano, esa brújula no sirve. Volviendo al tema, entonces, miren, hermanos, son textos muy conocidos, son lugares a los que yo creo que más de una vez nosotros hemos recurrido. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, la iglesia necesita ocuparse celosamente de la renovación de su entendimiento. Porque por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo en muchos lugares. Que nos da tristeza, que da vergüenza ver lo que pasa. Pero hermanos, dentro de nuestra vida de comunidad como iglesia aquí, ¿acaso las dificultades que tenemos no las tenemos precisamente porque no queremos renovar nuestro entendimiento? La falta de hombres comprometidos, la falta de manos para trabajar, la displicencia, la apatía, la pereza. ¿Acaso eso no? ¿De dónde viene eso? De nuestra propia mente y de nuestro propio corazón. Como Pablo dice a los corintios, los pleitos, las guerras, bueno, las guerras, de esas habla Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras, cierto? Pero Pablo les dice, oiga, están llenos de celos, de división, están bien emproblemados. ¿Y de dónde viene eso? De sus propias pasiones. El Señor nos ha guardado y nos guarde de que caigamos en una imagen como la que sucede en el mundo, pero eso no quiere decir que aquí no necesitamos renovar nuestra mente. Eso no quiere decir que no, bueno, nosotros estamos más adelante que, no, hermanos, necesitamos cada día renovar nuestra mente y nuestro corazón. Pablo dice en Corintios capítulo 2 que estudiamos en el tiempo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero pasa con ella a veces como ese regalo que nos dieron que no nos gustó. Si es una camisa, entró al armario y nunca más vio la luz del día. Hermanos, necesitamos ocuparnos de la mente de Cristo. Creemos que esta mente es para los domingos, es para cuando vamos a la iglesia, es para cuando compartimos el evangelio. Y sí, pues también. Pero no es solo para eso. Esta mente tiene que estar obrando cuando usted toma decisiones, cualquiera que sean, decisiones respecto a su familia, a la carrera que escoge, si es que la escoge, o si no la escoge, a un trabajo, ¿por qué lo escoge? ¿Por qué no lo escoge? A su manera de manejar el dinero, a su manera de proyectar hacia el futuro, las expectativas que tenemos, los anhelos, los deseos que mueven nuestro corazón, la forma en la que cada día resolvemos los asuntos pequeños, tienen que ser hechos con la mente de Cristo. Por eso es que a veces, o bueno, generalmente sucede, que muchas decisiones pequeñas terminan volviéndose un problema grande, porque no fuimos sabios ahí. Ahora, ¿qué sabiduría necesitamos para eso ahí? ¿La mía? No, hermano, ni siquiera lo piensen, la mía menos. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. ¿Qué mente es la que funciona cuando usted está trabajando? ¿De verdad buscamos razonar como Cristo, como la palabra de Dios nos aconseja? ¿O hacemos lo que a nosotros nos parece más conveniente y apropiado en X o Y situación? Ahora, ¿cómo sabe usted qué es apropiado o no en X o Y situación? ¿De dónde sale ese juicio? ¿De nosotros mismos o de las escrituras? Hermanos, estamos en un mundo donde se valora más la opinión que la verdad. Y eso pasó en Corinto y fue un problema para la iglesia.
y no debe seguir pasando. Valoramos las dinámicas de la vida de la iglesia según como el mundo valora. Si nosotros creemos que, no, es que este tiene un doctorado en administración, ese tiene que ser pastor. Él sabe manejar todos los problemas. Hermanos, la iglesia no puede funcionar así. Bueno, sí puede, pero no va a llegar muy lejos. No va a cumplir los propósitos de Dios. No va a mostrar aquel del cual dice que aprende. ¿Qué es? ¿Qué es? Cristo. ¿El pastor? No, de Cristo. De Cristo. Hermano, y no quiero ser malentendido otra vez. No estoy diciendo que es que seamos maliciosos y que estamos con, ¿cierto? Con el deseo de andar trastocando todo. No, hermanos. Pero le cuento. Digamos, si a la hora de hacer algo usted tiene una confusión en que no sabe si lo que Dios dice es más importante que lo que usted piensa, necesitamos renovar nuestra mente. Para mí esa ha sido quizá una de las medidas más fáciles de observar. Cuando tengo que hacer algo y veo lo que Dios me dice y empieza Samuel a argumentar en una dirección diferente, necesito renovar mi mente. Porque no es posible que yo esté colocando mi pensamiento a la altura del cual cuyos pensamientos nunca los hubiésemos podido alcanzar. Y si pensamos en ellos es porque Él los ha querido comunicar. Necesitamos ser sacudidos, hermanos, y usar la mente de Cristo. De otra manera nos vamos a extraviar con facilidad. Hermanos, es muy común ver cómo en la vida del hogar, en la forma de trabajar, hermanos, en el diario, se expone que estamos llenos de nosotros. O sea, que un creyente esté hablando con otro, por ejemplo, tranquilamente de cómo evade impuestos. Hay una mente que necesita ser renovada. Otro que en medio de una conversación de cómo sobornó a un policía y llega el anciano y bueno, cambian el tema así como el hermano no oiga y apenas se va le dice, ¿cómo se te ocurre? No es que llegó el hermano. Es una mente que necesita ser renovada. Y yo creo que si miramos un poquito más despacio en nuestro corazón, seguramente vamos a encontrar cosas donde no es su mente la que gobierna, sino la nuestra. Pero gracias a Dios tenemos de quién aprender, que no falla, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra y por habernos provisto de esta gloriosa mente que puede dirigirnos con seguridad a puerto seguro. Padre, que en nuestros corazones cada día crezca el aprecio profundo por esta mente divina que nos has concedido y que podamos ejercitarnos día a día en ella para que no seamos extraviados, para que no caigamos ante las insidias del enemigo, para que no seamos llevados a la destrucción, a la corrupción, para que el enemigo feroz que insistentemente está buscando atacarnos sea avergonzado por causa de tu poder y de la eficacia de tus palabras. De manera que no podemos llegar a otra conclusión, Señor, sino darte a ti la gloria, la honra, el honor, el poder, porque ¿quién como tú, Señor? ¿Quién que iguale tus pensamientos, tu grandeza, tu sabiduría? A ti, Señor, alabamos hoy y por siempre, por medio de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. 6:30, predicación del Evangelio hoy.